Hoy tenemos con nosotros a su excelencia el embajador de El Salvador ante Irlanda, el señor Werner Matías Romero. Ha venido a Dublín a trabajar y a presentarnos varias cosas. Primero, a inaugurar una exposición de arte del pintor salvadoreño Rodolfo Oviedo Vega. También ha venido a presentarnos un documental sobre Roque Dalton y hacer una donación de 40 libros con algunos de los escritores más representativos de El Salvador. Bienvenido, señor embajador. Vamos a ir por partes. ¿Qué destacaría de la pintura de Rodolfo Oviedo? Bueno, Rodolfo es un pintor muy particular y un orgullo del Salvador, pues se radicó a muy temprana edad en Francia y luego ha tenido una carrera bastante interesante, porque de Francia él sale hacia otros países dentro de Europa, pero también en América, inclusive en India. Entonces se impregna de una cantidad de ideas y de texturas y de iniciativas artísticas que hacen que produzca este tipo de obra. Así que a mí me sienta mucho, me llena mucho de orgullo el que me haya contactado en una circunstancia muy particular, porque era una circunstancia en la que nosotros mismos también en la embajada ante Irlanda queríamos profundizar los lazos con Irlanda. Luego de la visita del presidente Higgins el año pasado, de la que hablaremos en algún momento tal vez, nosotros queríamos profundizar los lazos con Irlanda y en lo particular los lazos culturales. Así que, como decimos en buen salvadoreño, la llamada de Rodolfo me cayó como anillo en trompa de cuche, muy salvadoreño. Así que comenzamos a trabajar con él en una obra, la obra más reciente de él, que como verán tiene muchas texturas, tiene muchos elementos que reflejan toda su trayectoria cosmopolita y todos sus viajes, el uso de diferentes materiales, inclusive materiales tropicales, e inclusive también materiales muy europeos como el vino tinto. Así que ha producido una obra bastante ecléctica, pero al mismo tiempo muy salvadoreña, que refleja precisamente el espíritu de la diáspora nuestra. Hay muchos salvadoreños que viven fuera y que ya no son salvadoreños únicamente, sino que son salvadoreños y algo más. También conoceremos la obra de Roque Dalton. ¿Quién es y qué significa Roque Dalton para El Salvador? Roque Dalton quizá es, en la historia reciente salvadoreña, el gran poeta salvadoreño. Roque Dalton es un hombre muy interesante que comienza a escribir a muy temprana edad. Es también un producto, al igual que otros escritores salvadoreños, de dos grandes culturas. Vamos a aprender un poco hoy más tarde sobre la vida de Roque, sobre el padre, que es un padre estadounidense, y una madre que es salvadoreña, y que eso le da una cierta mistura y energía literaria. Y aparte de eso, bueno, por ese conflicto interno de dos culturas y sobre todo en una época en la que El Salvador estaba muy convulsionado políticamente, él toma la decisión de unirse a grupos clandestinos, grupos en contra del gobierno. Pero creo que al final a Roque le va mucho mejor como poeta que como guerrillero. Entonces al final tiene una muerte bastante desafortunada. No quiero abundar en ello, es una parte muy triste de la historia de Roque Dalton, pero ciertamente nos deja una gama de textos, de poemas que nosotros todavía seguimos descubriendo y que los extranjeros también siguen descubriendo, porque al irse traduciendo Roque a otros idiomas, los extranjeros se van enamorando más. Prueba de ello es la película. La película es producida por una austríaca que desde el momento en que puso pie en El Salvador y conoció a Roque Dalton a través de su literatura y sus poemas, se enamoró de él. Así que me sienta también, me da mucho orgullo
haber podido traer este documental acá a Dublín. Lo presentamos ya en Londres y espero que la gente sepa apreciar la vida de Roque Dalton, aunque el documental no entra de lleno a la vida y a la literatura de Roque y un poco a investigar Roque el poeta, sino que es más Roque el político. Pero tenemos la fortuna de que vamos a tener a un periodista, Roger Atwood, que está trabajando en un ensayo y un libro biográfico sobre Roque, que va a poder darnos ese otro lado más literario y ahondar en él de Roque. Lo conoceremos con mucho gusto, pero además también va a hacer la entrega de una donación de 40 libros a la biblioteca del Instituto Cervantes, que nos permitirán conocer con más profundidad la literatura salvadoreña. De esos 40 libros que va a donar, si tuviésemos que recomendar dos, ¿con cuáles se quedaría, señor embajador? Bueno, en primer lugar, qué bueno que lo vamos a hacer. Cuando yo vine por primera vez acá a Cervantes, me di cuenta que no había literatura, me preocupó, y bueno, le preocupó también al bibliotecario que no había literatura salvadoreña, así que me comprometí a traerlo. Y estoy muy contento de traer esta literatura, es una amplia gama de libros, pero yo escogería dos tal vez, si me permites tres, pero dos escritores. En primer lugar, Roque Dalton. Va a estar toda la obra de Roque Dalton ahí en 3 tomos, y hablamos de él. La segunda poetisa que me enorgullece mucho, que va a estar acá en Cervantes, es Claudia Lars, que es su seudónimo, su nom de plume. Su verdadero nombre es Carmen Brannon, y ya sabrás que Brannon es un nombre muy irlandés. Es nuestra gran poeta que conoció a Roque Dalton, y que, bueno, Roque Dalton de alguna manera se inspiró mucho en ella, aunque sus poemas son diametralmente opuestos. Claudia es la que le canta la vida, la que le canta la naturaleza, era una mujer muy bella, y tenía esa vena celta irlandesa muy a flor de piel, y por su padre, pero nacida de madre salvadoreña en El Salvador. Así que ella produjo mucho, le cantó mucho a la naturaleza salvadoreña, y la vamos a tener acá ya en esas obras. Tenemos, creo que todas las obras de ella en 2 tomos, pero también tenemos un libro pequeñito que se llama Tierra de Infancia, que es el que tal vez el más emblemático de la obra de Claudia Lars. Y lo último que te quería mencionar es que vamos a tener también el diccionario de salvadoreñismos y 2 pequeños tomos del léxico salvadoreño, uno del cuerpo humano y el otro del pan, o sea, del bakery, como dirían en inglés. Así que vamos a tener una obra bastante bonita, pero en particular, si la gente no entiende a la lectura salvadoreña, va a poder remitirse al diccionario de salvadoreñismo para entender qué es lo que nosotros queremos decir. Ya veo que es una donación rica y muy completa, que seguro que nos enriquece la vida. El Salvador es un país hermosísimo, con muchísimas playas, montañas, pero ahora me gustaría hablar de ¿cuáles son los productos principales que tiene El Salvador, que produce con esa exuberancia de clima, de tierra? ¿Y cuáles son los que más exporta también? Bueno, tradicionalmente nosotros hemos sido un país agrícola, aunque esto está cambiando mucho por la misma economía, la dinámica económica nuestra, pero también por nuestra población, que está cambiando mucho, que ha migrado mucho, que ha regresado. Y también por el contexto, geopolítico, el contexto internacional. Tradicionalmente hemos exportado café, azúcar, muy buen café, porque como tú bien dices, estamos bendecidos con un terreno volcánico muy fértil, con alturas muy grandes, en las que el café se da muy bien. Aparte del café, el azúcar, también producimos atún, camarón. Mucho del atún se va hacia España. Tenemos grandes inversionistas españoles que están colaborando para la extracción de nuestros recursos pesqueros. Y en los productos no tradicionales, llamémosle, El Salvador
está trabajando mucho en confección y textiles, crecientemente más textiles que confección. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veas, a nivel económico, El Salvador está migrando hacia una economía más de servicios, y en el sector de confección y textil está emigrando también a una producción más integrada y menos dependiente de la mano de obra. Nuestra mano de obra ya no es tan barata. China está robando y Asia está robando mucho de esa producción, pero sin embargo la experticia en el sector textil todavía está ahí, pero hacia productos más elaborados que integran ya la producción de telas o inclusive el peinado de hilazas, ¿verdad? Desafortunadamente no somos ya países productores de algodón. Mucho del algodón nos viene de fuera, de Pakistán, de Estados Unidos sobre todo, pero la ventaja es que podemos peinarlo y hacerlo hilaza y luego producir tela y luego arrancar también hacia la prenda y en ese sentido tener mucho más valor agregado. Pero también El Salvador es un centro logístico por la posición geográfica y por su red de acuerdos de libre comercio. Lo hacen muy atractivo para posicionarse como un centro de distribución y un centro logístico. Estábamos hablando de materias primas y de la exuberancia del país, y el turismo también es una fuente importantísima de ingresos en El Salvador. Se le conoce como el país de los 40 minutos. ¿Por qué? Bueno, qué bueno que me digas ese reconocimiento que nos hacen. Aunque yo pensaba que nos decían el país de la media hora. Me suena más sexy a nivel turístico, pero lo que queremos decir con el país de la media hora o el país de los 40 minutos es que todo está muy cerca. Tú puedes ir a surfear en las playas de El Salvador, que están a media hora de la capital. Puedes al desayunar, como muchos amigos míos surferos lo hacen, después de haber surfeado durante la mañana, desayunan en las playas y luego pueden estar almorzando en San Salvador y visitar un museo, toda una riqueza o pueden estar en un sitio arqueológico muy cerca de la capital, disfrutando el patio arqueológico y la museografía también que existe ahí, y luego montarse en un carro y estar tomando un café en la tarde en la montaña, en las montañas más altas limítrofes con Honduras, y quedarse a dormir allá y luego volver de nuevo. Estamos hablando de hacerlo verticalmente, pero también lo puedes hacer horizontalmente e ir desde nuestra frontera con Guatemala a nuestra frontera con Honduras hacia el Golfo de Fonseca, y lo puedes hacer en media hora en cada tramo. Y si además a ese maravilloso viaje o viajes añadimos la rica gastronomía del Salvador y tomamos pupusas o atole, todavía eso se convierte en un viaje más interesante. ¿Qué es una pupusa? Bueno, ese es son como los tacos mexicanos. La pupusa es para nosotros como el taco para México. Es una tortilla de maíz rellena de lo que quieras, porque fíjate que la pupusa, al igual que los salvadoreños, se está convirtiendo en una señora muy cosmopolita. Así que tradicionalmente la pupusa, que es un término que viene del náhuatl, que significa hinchado, o sea, porque es una pupusa que como le metes algún relleno, entonces obviamente es un poco gruesa. Creo que en México le llaman gorditas, tienen algo similar. La puedes rellenar de queso, la puedes rellenar de frijoles refritos o de chicharrón, o sea, molido, cerdo molido. Aunque como te digo, la doña pupusa está muy cosmopolita hoy, y ahora puedes hablar de pupusas gourmet rellenas de hongos, o inclusive estaba oyendo hablar de la pupusa margarita, que es rellena de tomate, queso mozzarella y albahaca. Así que la puedes rellenar de lo que fuera, pero tradicionalmente es frijoles, queso o chicharrón. Caramba, un mundo el de la pupusa. Sí. Apenas lleva unos meses en la Embajada de Londres y ya ha sido elegido diplomático del año de Centroamérica y América del Sur. Nadie mejor que usted para decirnos cuáles son las cualidades de un buen diplomático.
Bueno, gracias por por mencionar este premio, que yo creo que más que el premio, creo que al final implica un reconocimiento a toda una embajada que ha trabajado como un equipo para poder posicionar a El Salvador en el Reino Unido, pero también acá en Irlanda. Siendo un equipo muy pequeño, pues tenemos que redoblar los esfuerzos y a veces tenemos que ir más allá, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido un buen diplomático es el que va más allá, o sea, el que se compromete mucho con el trabajo de representar a su país y que está dispuesto no solo a rendir lo que de 9 a 5, el horario de 9 a 5 te permite rendir, sino que somos diplomáticos las 24 horas, los 7 días de la semana, no solo porque así lo manda de alguna manera las diferentes convenciones, porque el ropaje diplomático va contigo siempre, pero creo que el diplomático tiene que realizar, que tiene que comprometerse mucho más allá para poder representar a su país dignamente. Y como te digo, no solo es el embajador, son todo el equipo de la embajada, los ministros consejeros, los consejeros, el personal administrativo, que en el caso nuestro somos solamente 6, incluyéndome a mí, y 7 si cuentas a mi pareja. Pues yo creo que lo están haciendo muy bien, y para muestra todas estas actividades que ha traído al Instituto Cervantes de Dublín y como referencia también a Dublín, la ciudad, en la que vamos a conocer muchísimas más cosas y muy interesantes sobre la cultura salvadoreña. Muchísimas gracias, embajador. No, gracias a ustedes por la entrevista y al Cervantes también por acogernos en esta sede que ya consideramos como nuestra casa.